Según la Agencia Internacional de Energía, el sector energético global representa 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es inaplazable descarbonizar la economía, es decir, transitar a un modelo energético bajo en emisiones, o sea, superar la dependencia de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, los cuales siguen mandando la parada, un asunto bastante preocupante. América Latina y el Caribe tienen la matriz eléctrica más limpia del planeta. El 58% de la electricidad proviene de fuentes renovables que utilizan en su mayoría recursos como el agua, el aire y el sol. Pero esto no nos excluye de ser parte de la transición energética que se requiere para alcanzar las metas climáticas. Una transición que va mucho más allá de la generación de electricidad y que incluye aspectos socioeconómicos y ambientales. La Agencia Internacional de Energía ha dado pistas para dar esos pasos. En su hoja de ruta hacia la carbononeutralidad para 2050 propone 7 pilares de acción: la eficiencia energética, la electrificación de la economía y también el uso de energías renovables son algunas de esas claves. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna, soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social y que generen impactos positivos. Y yo, Natalia Borrero Morales, periodista ambiental y fiel creyente del poder de las historias. Juntas les acompañaremos en esta producción de Transforma. Un podcast para entender las conexiones entre ambiente, economía y clima a través de entrevistas e historias del territorio. En este tercer episodio de la segunda temporada de Brújula Sonora Podcast hablaremos de energía, particularmente de la necesidad premiante de una transición, entendiendo los retos que esto implica para Latinoamérica, pero también algunas de las oportunidades que hay. Y para esto vamos a contarles cómo se organiza una comunidad en la autogestión de la electricidad para su autoconsumo. Y asimismo, para entender mucho más de qué va todo esto de la transición energética y cómo vamos avanzando, nos acompaña Ramón Méndez. Ramón Méndez es doctor en física de la Universidad de La Plata en Argentina y fue director nacional de energía de Uruguay entre el 2008 y el 2015 y considerado por la revista Fortune de 2016 como uno de los líderes mundiales que ha mostrado que descarbonizar la economía es posible. Ramón, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Es un gusto para nosotras tenerte aquí y para nuestra audiencia aún más sabiendo de tu experiencia. Gracias, soy yo el agradecido por esta invitación que me han hecho. Bueno, Ramón, yo quisiera que arrancáramos esta entrevista porque nos ayudaras a contarle a nuestra audiencia algo que generalmente es confuso cuando se habla de transición energética. Cuando hablamos del sector energético, en este contexto de cambio climático y específicamente relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, y nos ubicamos específicamente en América Latina y en algunos países como Colombia, Brasil, Uruguay, Costa Rica, se habla que tenemos una matriz energética limpia o baja en emisiones. Yo quisiera que tú nos ayudaras a contarle a nuestra audiencia qué se contempla cuando hablamos de matriz energética versus cuando hablamos de matriz eléctrica, y que con esto pudiéramos dar una mayor claridad frente a estos dos conceptos. Sí, claro que sí, creo que es una muy buena pregunta para comenzar. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros consumimos energía de una cantidad de formas muy amplia. Muchas veces pensamos en energía y pensamos en electricidad solamente, pero nos olvidamos muchas veces de los combustibles para poder desplazarnos o de la cantidad de energía que se consume en las industrias. O sea, hay una cantidad de formas de usos de energía que tenemos a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestras economías. La electricidad es una de ellas y de hecho en el mundo la electricidad es apenas poco menos que la cuarta parte de toda la energía que consumimos. Hay toda otra cantidad que llega a los consumidores de diferentes formas. Entonces, cuando hablamos de matriz eléctrica, a lo que nos referimos es a qué fuentes utilizamos para producir la electricidad que consumimos. Y cuando hablamos de matriz global, en general hablamos de matriz primaria, es cuáles son las diferentes fuentes de energía que extraemos de la naturaleza para terminar satisfaciendo todas nuestras necesidades, entre otras cosas, para producir electricidad. Bueno, Ramón, creo que esto nos ayuda un montón a ir entendiendo y a ir aclarando esos conceptos
para poder transitar por la transición energética, justamente. Tú hablas entonces de este tema de la electrificación y pienso un poco en los pilares que la Agencia Internacional de Energía ha planteado para lograr la transición energética. Y uno de ellos es la electrificación. Quisiera que nos contaras un poco cuál es tu lectura frente a qué retos tiene la región latinoamericana para también transitar en términos de electricidad, de generación eléctrica puntualmente. Bueno, a ver, hablemos específicamente en los próximos minutos, si les parece, de electricidad. Nuestra región, América Latina, es la región más renovable de todo el mundo. Y eso se debe en gran medida a que tenemos grandes centrales hidráulicas en muchos de nuestros países. Los tenemos en Colombia, los tenemos en Brasil, los tenemos en algunos países centroamericanos, lo tenemos en mi país Uruguay, en Argentina un poco menos. O sea, hay varios países donde, y bueno, ni que hablar Paraguay, ¿no? Que donde la totalidad de la electricidad se produce en base a sus dos grandes represas. Ahora bien, ¿cómo se compara la evolución de la energía renovable en nuestra región con lo que sucede en otros países del mundo? Y ahí es donde están las diferencias. Nosotros estamos bastante estancados en nuestra capacidad de generación renovable. Las centrales hidráulicas tienen un impacto socioambiental importante, entonces ya no es tan sencillo hoy en día instalar una central hidráulica como lo era hace 30, 40 años o a comienzo del siglo pasado. Y por lo tanto, o por suerte al mismo tiempo, el camino hoy en día pasa por lo que llamamos las energías renovables no convencionales o más modernas, como son fundamentalmente la energía eólica y solar fotovoltaica, pero también algunas que están presentes particularmente en algunos países, como la utilización de residuos de biomasa que se queman para producir electricidad o la energía geotérmica. Entonces, resumiendo, en nuestra región veníamos muy bien, pero el camino futuro no parece, y el presente no parece tan promisorio. ¿Por qué? Porque en otras regiones del mundo, en cambio, la introducción de las energías renovables no convencionales o modernas como eólico, como la solar, avanza mucho más rápidamente que lo que está avanzando en nuestra América Latina. Y eso de alguna forma es el gran cuestionamiento que tenemos, porque si tenemos que avanzar en la descarbonización de nuestra matriz energética, que quiere decir tratar de quitar los combustibles fósiles de nuestra matriz de generación eléctrica y de transporte, etcétera. Entonces, si queremos quitar el petróleo, queremos quitar el carbón, queremos quitar el gas natural, el camino es avanzar hacia las energías renovables. Y, como decía, tenemos todavía un camino importante por transitar en nuestra región. Ramón, efectivamente lo que tú mencionas y digamos la capacidad instalada que tiene en este momento América Latina de energías renovables no convencionales, el mayor porcentaje se encuentra en energía solar y en energía eólica. ¿Cuál es el potencial tanto de esos dos tipos de energía como de otro tipo de alternativas renovables no convencionales para la región y que los países deberían trabajar mucho más en los próximos años para que podamos generar a raíz de ese tipo de fuentes de energía? Bueno, el potencial que tenemos varía mucho de un país a otro, pero la regla general es que es enorme. Será algún tipo en algunos lugares, otro tipo en otros, pero en todos tenemos o una fuente o varias fuentes que están claramente a nuestra disposición con costos razonables, además, como para poder reemplazar los combustibles fósiles. Hablemos un poquito más en detalle. En la gran mayoría de nuestros países tenemos muy buenos vientos y muy buen sol. Claro, naturalmente en La Guajira o en el norte de Chile o en el nordeste brasileño o en el norte argentino o en algunas regiones de México o en muchos países de América Central, tenemos mucho mejor sol que el que podemos tener, por ejemplo, en Uruguay o en los lugares más alejados del trópico, como algunas regiones de Argentina o como algunas otras regiones del norte de México o del sur de Chile. Entonces, el sol está presente en todos lados, sin duda tenemos un potencial solar realmente extraordinario, pero no con la misma importancia en todos los países. Lo mismo sucede con el viento. En general tenemos muchas regiones en nuestros países que son muy ventosas, pero en algunos lugares son más ventosas que en otras. Por ejemplo, la Patagonia argentina es extraordinaria, nuevamente la Guajira colombiana, o algunas regiones de la costa del Pacífico, también el nordeste brasileño. Son regiones particularmente ventosas y además particularmente de buen viento, como para poder generar abundante energía de origen eólico.
También los países en general que están a lo largo de la cordillera tienen muchas posibilidades de energía geotérmica, en particular, por ejemplo, Chile o algunos países de América Central, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que tiene una generación geotérmica muy importante. En resumidas cuentas, si bien tenemos diferencias, lo que nos une es que el potencial que tenemos de generación en base a energías renovables supera, pero con muchas creces, nuestras necesidades. Es decir, tenemos más que posibilidad de satisfacer todas nuestras necesidades energéticas usando exclusivamente energías renovables en casi todos los países de nuestra región. Incluso de ser exportadores de ese tipo de energía, ¿no? Absolutamente, y eso lo vamos a hacer en los próximos años con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, que es la posibilidad de producir hidrógeno utilizando como fuente de generación del hidrógeno energías renovables, en particular energía eólica y energía solar. Y entonces lo que seguramente va a suceder es que nuestros países, que tienen un potencial, nuevamente digo, eólico y solar fundamentalmente extraordinario, vamos a poder producir hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde, o seguramente amoníaco verde, se va a colocar en barcos. Entonces, sí, tenemos una enormes posibilidades no solamente de producir energía renovable para nuestras propias necesidades, sino también para la exportación. Aprovecho que tocaste el tema del hidrógeno porque creo que es bien importante y también hay bastante confusión alrededor del tema y quisiera que nos ayudes a entender y a nuestra audiencia cuál es la diferencia cuando uno oye hablar de hidrógeno verde, hidrógeno azul, diferentes tipos de hidrógeno, porque también está relacionado con la cantidad de emisiones que cada uno de estos puede generar. Cuando hablamos de hidrógeno verde, en realidad el hidrógeno es, recordemos un poco la química del colegio secundario, es simplemente una molécula que contiene dos átomos de hidrógeno. No es ni verde, ni azul, ni colorado, es simplemente una molécula de hidrógeno. El color que le hemos dado es en relación a cómo lo producimos y por lo tanto qué cantidad de gases de efecto invernadero tuvimos que generar para poder obtenerlo. Entonces se habla de hidrógeno gris, hidrógeno azul, hidrógeno rosa incluso, y en particular hidrógeno verde, que lo que diferencia es los procesos de producción de ese hidrógeno. El hidrógeno verde es aquel que se produce haciendo lo que llamamos la hidrólisis del agua, y entonces gastamos energía para romper la molécula de agua y nos quedamos con oxígeno que se va hacia la atmósfera y con hidrógeno, que es lo que queremos producir. Entonces, cuando utilizamos como fuente para producir hidrógeno simplemente el agua, y cuando la energía que utilizamos para romper la molécula del agua es energía eólica o energía solar, ahí hablamos de hidrógeno verde. Cuando en lugar de utilizar agua, utilizamos gas natural y utilizamos otras fuentes de energía para romper la molécula de gas natural, en ese caso hablamos de otro tipo de hidrógenos dependiendo de la fuente y que pueden tener colores diferentes. El único que realmente es utilizable en un contexto, en un modelo de desarrollo sin emisiones, es el hidrógeno verde. Ramón, yo quisiera devolverme a una de tus respuestas y es que tú hablabas justamente de ese gran potencial que tiene América Latina para generar energías renovables no convencionales, pero también mencionabas que veníamos avanzando y que de alguna manera ya no lo estamos haciendo tanto. Cuéntanos un poco por qué no, por qué estamos, podría decirse, un poco estancados. La respuesta es compleja, naturalmente, si no, ya estaría totalmente resuelto. Hace un par de años, en la asociación, la fundación que dirijo, hicimos un estudio justamente para la Organización Latinoamericana de Energía y para el Banco Interamericano de Desarrollo, analizando cuáles son las barreras que están impidiendo en nuestra región el avance hacia las energías renovables. Descubrimos en total 37 barreras, algunas de tipo político, tipo regulatorio, de infraestructura, de barreras burocráticas muchas veces, de barreras sociales o incluso, aunque parezca loco, ambientales, que están impidiendo, a veces están presentes muchas, a veces hay pocas, pero que en general terminan bloqueando los procesos. Y uno de los elementos fundamentales es que naturalmente vivimos en sociedades de correlaciones de poder entre las partes, naturalmente. Hoy vivimos una estructura societaria que está estructurada en base a los combustibles fósiles, justamente. Entonces, ahí
gente que gana mucho dinero con eso, hay una cantidad de gente que tiene trabajo con eso y que abandonar una forma de producción, una forma de generar riqueza para transformarla en otra, no es una tarea tan sencilla por todas las relaciones de poder que se mueven. Entonces, tenemos que hacer lo que se llama una transición justa, es decir, que nadie quede en el camino. Si tenemos 350.000 familias que dependen de sus ingresos del carbón, el gas natural o el petróleo, bueno, tenemos que ayudar a esa gente a que se transforme, a que adquiera otras habilidades, ojalá vinculadas a la nueva economía verde, en particular las energías renovables, pero no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Es un proceso que hay que negociar, construir y, bueno, tomar diferentes decisiones. Nos han hecho creer falsos paradigmas que están presentes en muchos países de nuestra región, de que, por ejemplo, las energías renovables son más caras, cosa que es absolutamente falso, que cada vez que se hace una licitación, una subasta para ofrecer energía eléctrica de diferentes fuentes, las que terminan ganando siempre son las energías renovables en nuestros países. Claro, lo que también sucede es que en muchos de nuestros países toda la estructura de la economía favorece a los combustibles fósiles y en particular en muchos lugares existen subsidios, a veces directos, a veces encubiertos, no tan fáciles de identificar, que terminan favoreciendo, falseando el mercado, por decirlo de alguna forma, y favoreciendo indirecta o directamente a las fuentes fósiles por sobre las fuentes renovables. El otro falso paradigma tiene que ver con que, pero ¿cómo vamos a estar dependiendo de fuentes energéticas que no podemos controlar? Porque no sabemos cuándo va a haber viento, no sabemos cuándo va a haber nubes, si va a llover, y por lo tanto no tenemos, ya bastante dependemos, por ejemplo, de las lluvias para tener energía hidráulica. Eso no nos aumenta tremendamente nuestra dependencia del clima y por lo tanto tenemos sistemas menos resilientes, menos robustos. Y la respuesta, paradojalmente, es no. Es exactamente al revés. Yo creo que las relaciones de poder que están instaladas en la sociedad muchas veces han colocado falsos paradigmas de que no es posible avanzar hacia las renovables. Muchas gracias, Ramón, porque tocas muchos temas que claramente teníamos pensados para preguntarte. Yo quiero centrarme puntualmente como en algo que tú hablaste y es el tema de una transición energética justa. Cuando hablamos de transición energética justa, hablamos de que sea justa para todos, de que nadie se quede atrás. Y salen también unos nuevos retos para países como Colombia, como Argentina, como México, que parte de su economía depende también de la producción de combustibles fósiles. Yo quisiera que nos contaras cuál es tu percepción frente a eso. Sin duda, ahí también debe darse una transición pues, económica o una diversificación económica, pero creo que son como dos cosas que se siguen metiendo en una misma bolsa y que probablemente valga la pena también empezar a sacarlas para empezar a abordarlas de manera distinta. Claro. Yo creo que el tema es central lo que tú estás planteando, Natalia. Es decir, hay que separar cosas que están separadas. De alguna forma parecen juntas, pero no lo están. O sea, una pregunta es, ¿qué tipo de energía utilizamos para nuestra propia generación nacional? Y otra cosa es, ¿de dónde vamos a obtener la riqueza que dejaríamos de tener si dejamos de producir carbón, petróleo para exportar? Son dos preguntas que de alguna forma, si bien están conectadas, son independientes. La primera para mí es muy sencilla. Claramente Colombia, por ejemplo, lo mismo que Argentina, lo mismo que México, se beneficiarían notoriamente de introducir energías renovables porque con eso pueden reducir costos, además de disminuir, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero y con eso, de alguna forma, ser buenos alumnos de la clase mundial en relación a la lucha contra el cambio climático. Ahora, la otra pregunta es mucho más compleja. Y por lo tanto, la gran respuesta aquí, naturalmente, tiene que ver con la diversificación. La nueva forma de generación de riqueza a partir de la economía verde o la economía baja en emisiones genera tanta riqueza y genera tantos puestos de trabajo como la economía tradicional. Lo que sucede es que la transición se tiene que dar de forma ordenada y no de forma desordenada, justamente valga la redundancia. El problema es que el cambio climático lo que nos lo está mostrando es que tenemos que ir mucho más rápido de lo que vamos. Y lo que antes pensábamos que se iba a hacer en 30 años, hoy sabemos que lo tenemos que hacer en 10. Y el último acuerdo, la última conferencia de las partes de cambio climático en Glasgow en diciembre del año pasado, colocó todos los focos en primer lugar arriba del carbón, y hoy lo que sabemos es que al carbón le queda mucho menos vida de lo que nos pensábamos hace apenas 4 o 5 años.
Hoy sabemos que los países que hoy generan su riqueza exportando carbón, mucho más rápidamente van a tener que transformar su economía porque dentro de unos años no le van a poder vender carbón a nadie. Esa es la realidad, porque nadie va a poder comprar carbón, porque nadie va a poder tener centrales a carbón. Tenemos que fomentar que ese proceso suceda y que no sigamos anclados en una vieja forma de generación de riqueza. Ramón, como tú planteas estas dos preguntas al inicio de tu respuesta, es muy interesante porque nos ayuda, digamos, a diferenciar un poco lo que significa la transición energética de los países y, por otro lado, lo que significa la transición económica y cómo los países empezamos a trabajar en otras fuentes de ingresos para el desarrollo y el crecimiento de nuestras economías. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de este tema específicamente para la región de América Latina. ¿Cómo ves tú que esto también nos puede ayudar como región a generar un mayor crecimiento económico, a disminuir las desigualdades, a generar trabajo? ¿Cuál es como tu percepción frente al tema? Somos países que la mayoría seguimos siendo relativamente pobres comparados con las grandes economías y sobre todo con extraordinarias desigualdades, con índices de Gini espantosamente altos comparados con otras regiones del mundo. Tenemos que colocar nuestros recursos globalmente al servicio de ese proceso. Entonces, comenzando por las propias capacitaciones, tenemos que formar a los jóvenes en las energías renovables, en el hidrógeno verde, en la economía circular, herramientas que son las que esperemos ayuden al país en una transición justa para que los jóvenes adquieran habilidades que son las que se van a demandar más adelante. Si tenemos jóvenes que los capacitamos en unas industrias moribundas, naturalmente va a ser mucho más difícil después abandonar esas industrias moribundas y nos vamos a terminar hundiendo todos con ellas. Entonces, la dirección adecuada es la primera cosa que tenemos que hacer. Y eso implica, entre otras cosas, colocar, por ejemplo, los temas ambientales y los temas en particular climáticos en el corazón de la fiscalidad. La fiscalidad la tenemos que cambiar, es decir, la fiscalidad, ¿qué es lo que da? Da señales al mercado. Si yo aumento los impuestos, no para cobrar más, sino aumento los impuestos a la vieja industria y se los bajo a la nueva industria, al final es un empate, porque cobro más de un lado y menos del otro. Es un empate, pero lo que estoy haciendo es dando señales de dónde estoy favoreciendo el desarrollo económico y dónde lo estoy desfavoreciendo. Esas son señales que van desde las políticas públicas, pero también, insisto, en los temas de educación, en los temas de dónde se colocan los esfuerzos en hacer investigación y desarrollo, dónde se recapacita a trabajadores y trabajadoras que están hoy en los diferentes mercados. Y, por supuesto, un tema que es absolutamente central y que es el aspecto de las comunidades locales. Y, por lo tanto, empoderar a las comunidades locales también es muy importante. Y para eso, un tema que me parece fundamental es justamente involucrar a los gobiernos locales. Ramón, tú me estás leyendo la mente, porque has tocado muchos temas en los que yo estaba pensando y que creo que eran muy importantes también preguntarte. Por ejemplo, cuando hablas de los retos que Qué tenemos. capacidad para leer, una cosa es leer mente uno sentado frente al otro, pero la gente tiene que saber que estamos a ¿cuánto? 4.000 kilómetros de distancia entre Bogotá y Montevideo. Sí, así es. Y aún así me leyó la mente porque claramente yo estaba pensando como en esos retos más allá de lo ambiental, más allá de lo económico, y es también que esta tarea de transitar eh, en todos estos aspectos, energética y económicamente y bueno, tecnológicamente, incluye a muchos sectores y actores que probablemente se nos quedan aquí por fuera, pero que están, y es, por ejemplo, la educación que tú mencionabas, crear como estas capacidades y también, por ejemplo, cuando hablabas ahora de las comunidades. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta respuesta que creo que además nos ayuda a ir a una historia que también tenemos preparada en este podcast, en un lugar de Latinoamérica donde justamente queremos mostrar cómo las comunidades están autogenerando su energía, su electricidad, porque pues ahí hay un reto grandísimo también, y es el acceso a energía y el acceso a electricidad en muchas comunidades indígenas y comunidades locales es difícil. Entonces, creo que este episodio nos está llevando también por unas luces de esperanza de si se puede, y para continuar con ello vamos a escuchar esta historia junto a nuestra audiencia, Ramón, y luego volvemos para terminar esta entrevista.
En la Sierra Norte del estado de Puebla, en México, se ubica un municipio ejemplo del trabajo comunitario y organizado, un municipio que desde hace algunos años busca su autonomía energética. Les hablamos de Cuetzalan del Progreso. Es un espacio, digamos, mayoritariamente indígena. El pueblo originario que habita en este momento el territorio es el pueblo náhuatl, se autonombran Macehual, pero fue ocupado también por los totonacos hace algunos cientos de años, hace algunos siglos. Entonces hay una mezcla en realidad entre, digamos, tradiciones totonacas, ¿no? Y la tradición ya de la cultura náhuatl. De los 600.000 habitantes del municipio, se estima que 400.000 son nahuas, 100.000 totonacus y el resto mestizos. Cuetzalan también es una región llena de bosques de niebla, cafetales y agua. Cascadas, cuevas y una vegetación exuberante se entreteje en este territorio ancestral. Un territorio donde la organización comunitaria ha sido protagonista a través de espacios como la Unión de Cooperativas de Tosepan, constituida desde 1977. Se oficializa en el año 77, por lo que desde ese año pues ha habido una búsqueda profunda de muchos años y de mucha lucha por alcanzar el buen vivir, que aquí se nombra como el Yegnemilis. Un buen vivir por el que trabajan Pablo Fernández y Leticia Vázquez, así como muchas otras personas que habitan en la zona. En un inicio pues era la venta de café, que se buscaba obtener ahí un precio justo, y luego después ya de 43 años pues también hemos comenzado a hablar sobre el tema de la energía, que específicamente pues se comienza a platicar sobre el tema de la energía porque no era un tema desde el 2009, que fue cuando se agudizaron los proyectos o los megaproyectos de muerte en el municipio, que fue en ese año que nos estuvimos enterando que más de la mitad de nuestro territorio estaba concesionado, especialmente pues para proyectos de generación de energía. Esta noticia fue el primer paso para que la gente de Cuetzalan comenzara a investigar más al respecto. Había un proyecto de una línea, de la instalación de una subestación eléctrica aquí en Cuetzalan, con una línea de alta tensión, en donde pues esta línea de alta tensión iba a atravesar terrenos, en donde si piensas en espacios en donde los terrenos de la gente pues son de unas cientos de hectáreas, pues quizás no pasa nada. Pero resulta que aquí en Cuetzalan el promedio de tenencia en la tierra, que es la mayoría propiedad privada, pues es de 1 hectárea, hectárea y media quizás. Entonces, cuando tú piensas en pasar una línea de alta tensión con todo lo que tienen que digamos, limpiar de terreno para que pase esa línea de alta tensión, pues partes por la mitad todos estos terrenitos, ¿no? Y entonces dejas sin patrimonio a, pero miles de personas, ¿no? Una obra que, decían, mejoraría la distribución de la energía eléctrica en la zona. Sin embargo, también se hablaba de que daría soporte a otros proyectos mineros presupuestados para la región. Es así como la fortaleza organizativa de Cuetzalan se puso en marcha desde entonces. Tenemos unas asambleas desde el 2014 también que suscitaron a raíz como de todas estas amenazas por megaproyectos para la generación de energía, y pues comenzamos a hacer asambleas comunitarias que iniciaron con 700 personas y terminamos siendo ahora pues entre 6,000 a 8,000 personas que nos reunimos. Primero eran reuniones básicamente informativas sobre todo el proceso legal, ¿no?, comunitario que implicaban todas estas amenazas, y también como un tema de sensibilización, de concientización. Todos los esfuerzos realizados por la comunidad desde 2014 resultaron en la anulación total de este proyecto, anunciado oficialmente en 2022 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Semarnat. Pero, ¿cómo lo lograron? El 19 de noviembre de 2016, tal como lo reseña el documental La energía de los pueblos de la productora La Sandía Digital, la comunidad se manifestó en el terreno donde se proyectaba la construcción de la subestación. Se hace una clausura popular de esta obra y hay un plantón pacífico a la entrada de la obra en donde lo que sucede es que se empieza a discutir el tema de la energía. ¿Qué onda con la energía? Empiezan a suceder talleres de paneles solares, ¿no? Hasta ese momento, esto te estoy hablando que fue creo que en 2016 o 2017 por ahí,
todavía no había paneles solares en Cuetzalan, porque justamente la CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, decía, no, es que Cuetzalan no tiene potencial fotovoltaico porque justamente está nublado el 50% del tiempo, ¿no? Pero entonces se instalan unos paneles solares ahí en ese campamento para tener luz, y entonces pues nos empezamos a dar cuenta pues que no, que pues más bien sí se podía. Y entonces a partir de ahí, de ese conflicto y de ese campamento, es que se empieza a discutir el tema de la autonomía energética y de la soberanía energética en el territorio. La TOSEPAN como tal ya decide apostarle a empezar a instalar sistemas fotovoltaicos para sus cooperativas. El comienzo de estas discusiones también fue la puerta para planteamientos más profundos sobre la energía en el marco del desarrollo del Código Masewal, un plan de vida comunitaria a 40 años. Se escribieron, se pensaron, se soñaron 10 líneas estratégicas, y entre esas 10 líneas estratégicas se pensó en la autonomía energética. Entonces, pues esto queda como un mandato de la propia asamblea, como un mandato de la propia historia de vida de la Unión de Cooperativas TOSEPAN, y entonces pues de las diversas formas como tiene oportunidad cada una de las cooperativas, pues va abonando esta línea de la autonomía energética, ¿no? En este caso, desde la Fundación TOSEPAN es que se impulsa el proyecto de energía para el Yecnemilis. Desde la cooperativa de salud, las compañeras pues hablan mucho, por ejemplo, sobre los huertos traspatios, sobre la cocina y sobre los fogones, ¿no? Y entonces se habla mucho ahí de las estufas eficientes, ¿no? Y de que estas son otras formas de gestionar y de producir la propia energía sin usar pues todos estos combustibles fósiles o sin necesidad de tener una hidroeléctrica, ¿no? Con la claridad y la convicción propia de su códice y las acciones de toda la comunidad, la Unión de Cooperativas de TOSEPAN inició el proyecto Energía para el Yecnemilis o Buen Vivir de la Sierra Nororiental de Puebla, una iniciativa de investigación e incidencia que va más allá de la energía eléctrica y que es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Pues en las comunidades rurales, el 70% de la energía que se consume en un hogar es para calentar alimentos y calentar agua, ¿no? Bueno, cocinar alimentos y calentar agua. Ese es el 70% de la energía que se consume. Y resulta que pues en las comunidades rurales, como seguramente sucede también en Colombia, en toda Latinoamérica y en la mayor parte del mundo, la principal energía entonces es la biomasa, ¿no? La leña y este tipo de cosas. Y la electricidad, pues con todo respeto para la electricidad, pues es lo menos importante. Y entonces le empezamos a dar un poco la vuelta al proyecto y dijimos, lo que hay que hacer es entonces, si las formas de vida rurales, indígenas, son distintas a las formas de vida urbanas, citadinas, pues entonces la manera de gestionar la energía tendría que ser distinta, tendría que haber un modelo distinto de gestión. La construcción de una propuesta alternativa de gestión de la energía a partir de las formas de vida rurales, campesinas e indígenas que involucra a la juventud de Cuetzalan, contempla un enfoque de género y otras maneras de construir autonomía energética. Entonces vamos a trabajar con la generación de prototipos de tecnologías sociales, que les llamamos ahora, que se hacen a partir del codiseño, del coprototipado, el copilotaje, la co-construcción con la gente, porque ha habido N cantidad de proyectos de equipamiento de estufas, ¿no? Y de otro tipo de tecnologías apropiadas que terminan siendo pues la mesa o terminan siendo abandonadas y no se usan y no entendemos muy bien por qué. Entonces lo que nosotros creemos es que si tú todo este tipo de tecnologías las diseñas en función de lo que la gente quiere y como lo quiere y a partir de sus saberes y lo haces con ellos, ¿no? Eso es muy importante. Creemos que se puede generar otro tipo de tecnologías que se adapten realmente, ¿no? a lo que la gente necesita. El trabajo de Cuetzalan y sus habitantes sigue con modos y formas basadas en el cooperativismo, que también buscan garantizar la continuidad de los proyectos. Aunque el acceso a las tecnologías sigue siendo costoso y dependen de las hidroeléctricas para la generación de energía eléctrica, la transición a una matriz energética autónoma avanza. Esta historia la conocimos a partir de la publicación de la periodista Alma Zamora, hecha en julio de 2022, en el marco del trabajo de cubrimiento sobre transición energética justa en Latinoamérica que realiza la organización internacional Climate Tracker.
Gracias a ella y a Francisco Parra por facilitarnos el contacto de los protagonistas para llegar a este relato inspirador. Bueno, Ramón, estamos nuevamente contigo ya después de oír esta historia y quiero hacerte una última pregunta porque durante esta entrevista hemos hablado un poco del rol que ha tenido los gobiernos desde el punto de vista de generación de política pública, el rol que ha tenido el sector privado y, como lo mencionaba Natalia al principio de esta entrevista, en la hoja de ruta que plantea la Agencia Internacional de Energía para 2050 para descarbonizar la economía, uno de esos pilares que se define es el cambio comportamental. Y en este sentido quiero preguntarte, desde el rol que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esos cambios de comportamiento que podemos tener para apoyar, digamos, esta transición hacia una economía baja en carbono y llegar, evidentemente, al neto cero en 2050? Bueno, en definitiva, todo el tema depende de nosotros, los ciudadanos, porque en definitiva, sobre todo en los países democráticos, en los que tenemos la suerte de vivir en la gran mayoría de los países de nuestra región, los gobernantes tienden a hacer supuestamente lo que la gente precisa, lo que la gente demanda, lo que la gente manifiesta. Entonces yo creo que un primer tema que tenemos que hacer desde cada uno de nosotros es manifestar nuestra voluntad de que esto suceda y conversarlo no solamente en los momentos que hay elecciones, sino colocar el tema en la agenda pública. Ahora, más allá de esto, que es simplemente un ejercicio de democracia en nuestros países, creo que sí tenemos que hacer una cantidad de cosas todos nosotros, porque en el fondo el gran tema tiene que ver con cómo es la forma como producimos y cómo consumimos. Ahí está todo el centro y va mucho más allá de simplemente la transición energética. Porque hablamos del modelo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, nosotros creemos que consumimos energía, por seguir hablando del tema energético, cuando encendemos la luz o prendemos el aire acondicionado, me tomo un ascensor o me traslado en el auto. Pero consumimos energía cuando compramos un par de zapatos o una camisa. Sí, ahí también consumimos energía. ¿Por qué? Porque la mitad de la energía que se consume en el mundo la consumen las industrias para producir bienes de capital. Entonces, el par de zapatos que me compro costó una cantidad de energía desde que se extrajo la materia prima de la naturaleza, se llevó a la fábrica, se produjo en la fábrica, se llevó al destino, se distribuyó y llegó hasta mi casa. Todo eso implicó consumo de energía y por lo tanto una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero tal vez mucho mayor que el encender la lamparita eléctrica arriba de mi cabeza. Entonces, lo que tenemos que replantearnos es, desde forma más profunda, es cuál es la forma en que producimos y cuál es la forma en que consumimos, fundamentalmente. En fin, todo lo que nos tiene que acercar un poco más a un equilibrio mucho mayor con la naturaleza y, en definitiva, avanzar hacia esa sociedad sostenible a la que descubriremos el día que lleguemos. Sí, un cambio de comportamiento total, de vida, de cultura. Ramón, muchísimas gracias. Aquí podríamos quedarnos hablando muchísimas más horas porque hay un montón de temas, de preguntas que yo sé que a Mariana le surgen, que a mí me surgen y que seguramente la audiencia también va a querer saber más. O sea, podríamos continuar. De hecho, este no es el primer episodio que tenemos sobre transición energética, así que invitamos a toda nuestra audiencia para que sigan escuchando Brújula Sonora, escuchen este episodio con Ramón, pero también visiten esos otros episodios que tenemos sobre transición energética. Uno de ellos justamente contamos la historia de Uruguay, país del que viene Ramón. Así que bueno, de verdad Ramón, un gusto haberte tenido aquí con nosotras, compartiendo todos estos conocimientos y sobre todo aterrizándolos a la vida diaria, que es como tiene que ser también. Bueno, realmente yo soy el agradecido por haberme abierto este espacio y ojalá que este diálogo que tuvimos haya servido a que pensemos un poquito más entre todos cómo, al final del día, cómo ser más felices. Muchas gracias, Ramón. Este episodio fue producido y editado por Natalia Borrero Morales y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerna. La investigación estuvo a cargo de Carolina Dueñas Cabellier, el guión y la narración de la historia por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y el diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada.
Brújula Sonora Podcast es una producción de Transforma que se realiza gracias al apoyo del European Climate Foundation, ECF. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob para seguir esta conversación. Nos escuchamos en 4 semanas.